Muchas veces me he preguntado qué era antes de tener un control de versiones, qué era antes de tener y de utilizar Git, cómo se funcionaba antes. Bueno, ya prácticamente ni me acuerdo, porque el control de versiones, la utilización de una herramienta como un control de versiones, prácticamente cambia toda la forma y el flujo de trabajo dentro de, no creamos que solo de una empresa grande, sino de unos desarrolladores que quieren realizar un trabajo y que se dividen el proyecto en diferentes partes. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo hacen que una persona haga una parte y después se junte con el resto? ¿Cómo hacen si uno de ellos toca el código y el resto quiere tocar el mismo fichero del código? ¿Utilizan un directorio compartido? Bueno, esto es prácticamente imposible porque utilizar un directorio compartido, al fin y al cabo vas a copiar y pegar y si lo haces un poco mal te puedes cargar alguna parte que ha hecho un compañero, un desarrollador, y no quiero ni hablar cuando los desarrolladores están en diferentes partes del mundo. No solo existe Git, tampoco quiero decir que Git es el único control de versiones existente, y además vamos a ver ahora mismo las dos tipologías más importantes de control de versiones que existen o que podemos encontrar funcionando en diferentes tipos de empresa. De hecho, casi ahora la gran mayoría de empresas o utilizan Git o utilizan Subversion como las dos grandes tipologías, tal y como decía antes. ¿Qué es cada una de ellas? Bueno, pues aquí está la diferenciación, y que la vamos a resumir muy a grandes rasgos, porque lo importante es que veáis cómo funciona Git, cómo se utiliza un control de versiones cuando estamos trabajando en un equipo de trabajo. Fijaos que el funcionamiento de Subversion es un funcionamiento centralizado, mientras que la de Git es un funcionamiento distribuido. La de Subversion, la que nos encontramos con un funcionamiento centralizado, vamos a tener un servidor, veis aquí, donde nuestro ordenador, nuestro equipo, nuestro portátil, todo aquello que queramos meter en el control de versiones, es decir, cada vez que queramos lanzar una nueva versión, hacer una etiqueta o crear una nueva rama de trabajo, va a estar conectada con el servidor. Es decir, nosotros nos vamos a casa con nuestro equipo y si no tenemos conexión directa con el servidor, no vamos a poder seguir trabajando. Por lo tanto, ya podéis ver un poco la diferencia con Git y la diferencia entre un centralizado y un distribuido, las ventajas y las deficiencias, puesto que no todos son deficiencias ni todos son ventajas. La gran ventaja es la facilidad y lo directo que es trabajar con este tipo de sistemas, puesto que no hay nada más que, bueno, pues yo comiteo, hago ramas y después hago un update contra mi directorio de trabajo, pero no hay nada más, es decir, así a grandes rasgos no hay grandes complicaciones. Sin embargo, en uno distribuido, fijaos que acabamos de introducir una capa intermedia por la cual nos conectaremos a ese repositorio, que en este caso va a ser remoto. No vamos a necesitar estar conectados, es decir, nosotros vamos a casa con nuestro portátil, seguimos pudiendo trabajar con un control de versiones, pudiendo hacer commits, pudiendo hacer ramas, y ya cuando nos conectemos al repositorio remoto, que puede ser vía por la nube o bien porque el servidor esté en la empresa, ya haremos un push para conectarnos al repositorio remoto. Fijaos la gran maravilla de Git, el poder trabajar de forma desconectada. Por otro lado, si no lo imagináis, ya veréis un poco la gran suciedad de Git, que es el necesitar de toda esta administración para poder meter cosas en el repositorio. Claro, Git nos va a proporcionar un control de versiones para trabajar en equipo y distribuido. Es decir, estas son las tres claves que nos va a incorporar, que nos va a proporcionar Git. ¿Para qué? Para tener
poder tener la posibilidad de diferentes versiones del código, tener ese control del código y poder gestionar las modificaciones y errores. Podemos hacer vueltas atrás, podemos hacer nuevas ramas de desarrollo, hacer modificaciones sin alterar el código principal, hacer fusiones, borrar código y después volverlo a recuperar. Esto es lo que nos permite un control de versiones. Además, Git es open source y por lo tanto es totalmente gratuito. Fijaos en otra de las grandes diferencias de Git frente a un sistema centralizado, en el que el centralizado vamos en cada versión vamos introduciendo las deltas, los incrementos de nuestras partes de ficheros, mientras que en Git siempre tendremos una imagen en cada momento, en cada versión, de absolutamente todo el código. Es normal que se trabaje así porque en la parte centralizada siempre estamos conectados, por lo tanto no es necesario tener ese snapshot. Sin embargo, en Git es necesario tener esa visión conjunta para después hacer esa fusión cuando nosotros, volvemos al esquema principal, hagamos este push pull fetch. ¿Vale? Es uno de los... Ahora comenzamos ya con la terminología un poco más específica de Git. Este es uno de los puntos más importantes de nuestro trabajo en Git. El comprender que tenemos un directorio de trabajo, el working directory, después lo haremos con un ejemplo en Java, donde vamos a trabajar con nuestros ficheros, y en el momento, normalmente, cuando tenemos una serie de ficheros, una serie de código que ya queremos comitear, que ya queremos hacer una versioneado, queremos poner en línea ese código, lo vamos a pasar a lo que se llama staging area, porque de esa forma estamos diciendo como este trozo de estos ficheros, este bloque de código ya está preparado para el siguiente paso, comitearlo, ¿vale? Este es uno de los pasos que, bueno, al principio al trabajar con Git no se acaba de comprender, este staging area frente al directorio repositorio de Git, y que nos va a permitir este paso intermedio para poder ir haciendo añadir elementos. Al contrario, no va a pasar, al contrario, directamente pasaremos del repositorio al directorio de trabajo. ¿Cómo se instala? Bueno, muy sencillo, nos vamos a Git y vamos a instalar nos instalará la parte de comandos, pero a la vez nos va a servir para instalar el protocolo para poderlo utilizar con Eclipse o para poderlo utilizar con otras herramientas.